En Nehemías capítulo 12 seguimos con el tema de la restauración de nuestra vida a la luz de las 12 puertas que restauró Nehemías. Es impresionante cómo hemos recorrido cada puerta y ahora entramos a la puerta número 11. Esta puerta es tremenda, hermano, porque es la puerta de Efraín. Quiero que veamos allí en la Biblia esta puerta y saquemos una enseñanza espiritual, y que es tremenda esa enseñanza cuando uno la aborda, cuando uno la mira. Pero allí en Nehemías 12:39 aparece esta puerta en donde dice así este versículo: y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado y la torre de Ananael y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia de la cárcel. Si usted nota, la puerta de Efraín pertenecía al templo que restauró Nehemías. Esto implica que en nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo, también hay, hermano querido, esta puerta que debemos de restaurar en nuestra vida. Lo bueno es que esta puerta nos habla del verdadero acceso a las verdaderas riquezas de la prosperidad de Dios. Esta puerta nos habla especialmente de eso, de entrar a las verdaderas riquezas, que es un acceso que el Señor desea que haya en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lleva como fin esta puerta una restauración doble. Es decir, lleva una restauración en el campo físico y en el campo espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque Efraín significa 2 veces fructífero. Significa doblemente fructificado o doblemente bendecido. Eso es lo que significa Efraín. Mire qué tremendo. Quiere decir que allí dentro de esta puerta hay algo revelativo que nos va a ayudar a ver cómo realmente debemos de restaurar esta puerta en nuestra vida para ser efectivos dentro de lo que anhelamos y deseamos en la vida de Dios. Mire, esto es maravilloso porque de cualquier forma que veamos el significado de esta puerta, notaremos que no se sale del sentido de una doble bendición. No se sale del sentido que el Señor quiere que captemos. Entonces, esto quiere decir que en esta puerta tenemos que restaurar 2 cosas que van juntas, 2 cosas que van unidas e inseparables, que es, hermano, la bendición espiritual y la bendición física. Y yo quiero que abordemos este tema y saquemos la esencia o el rema tremendo de Dios que hay ahí y podamos verlo en el orden que Dios quiere que restauremos esta puerta. Porque de eso nos habla, de la prosperidad espiritual y de la prosperidad física. Eso sí, debemos de tener cuidado en qué orden vamos a restaurar esta puerta en nuestro templo, en nosotros. Porque el orden es muy importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos para no caer en el error. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos empezaron a restaurar la puerta de Efraín al revés, es decir, empezaron por la prosperidad material, cuando realmente no debe de ser así. El orden que debe de ser restaurada esta puerta es en el orden que Dios ha diseñado en su palabra para que la prosperidad física, material, no le haga daño al cristiano. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos están terminando como Efraín.
Efraín terminó prostituyéndose con Babilonia, prostituyéndose con la idolatría. Y quiero que veamos, hermano, esto que es muy importante, o el rema que hay allí, o la revelación que hay allí. En Oseas capítulo 8, quiero que vea conmigo si puede ir ahí, si no puede leerlo en la pantalla, pero quiero que vea esto, qué tremendo. Ahí en Oseas capítulo 8, versículo 11 dice: por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, oiga, en altares para pecar se han convertido. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En cuanto a mis ofrendas de sacrificios, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ellos. Ahora se complacerá ahora se acordará de sus iniquidades y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. ¿Oyó? La abundancia de Efraín se le convirtió en lazo. ¿Por qué? Porque se quedó viviendo y practicando el evangelio de la prosperidad solamente. Y ahí es donde muchas veces, hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, puede caer en la trampa. Porque la prosperidad sabemos concretamente y claramente que es de Dios. Yo creo 100% en la prosperidad. Pero debemos de entender y comprender que si no restauramos en el orden de Dios, la prosperidad puede ser dañina en gran manera, como lo fue con Efraín. Es decir, por no buscar en el orden de Dios, la prosperidad puede llevarte al pecado, puede llevarte a deshonrar a Dios, puede llevarte a malgastar incluso, hermano querido, lo que Dios te está dando en gran manera y volverte una persona carnal que ya no busque a Dios. Y ese ha sido el pecado de miles de personas que han buscado a Dios y Dios los ha bendecido, porque Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que prospera. Dios es un Dios, hermano, que hace maravillas, que hace milagros creativos, económicos en la vida de sus hijos. Yo creo que usted y yo yo he visto milagros, hermano, económicos en mi vida. Cuando he tenido necesidades, a mí se me ha hasta multiplicado el dinero en la mano. Así literalmente como usted lo oye. A mí se me ha multiplicado, hermano. Y de repente digo yo, pero esto yo lo conté miles de veces. Porque cuando uno tiene que pagar, uno cuenta miles de veces las cosas. Y yo cuando llego, Dios mío, pero ¿de dónde salió esto más? Pero no es que salió más así, 2 pesos, 100 pesos, no, miles. A uno no se va a equivocar, póngale en una cuenta 3,000 pesos, por ejemplo. Yo no me voy a equivocar si tengo una gran necesidad en algo, cuento hasta los centavos. Pero de repente a mí me ha pasado muchas veces. Se me ha multiplicado. Hoy ya no me pongo a pensar, sino, ¡ala, qué tremendo, Señor! Si ayer lo conté esto y ahora tengo más. O he visto que en mis manos algo sorprendente, como aquellas maquinitas, hermano, pero como que estaban saliendo de mi mano los de 100 en las necesidades que he tenido en la vida. O sea, Dios es un Dios próspero. Dios bendice a sus hijos. El punto es que cuando la bendición llega a tu vida, tú debes de saber cómo administrarla delante del Señor. Cómo, hermano, vivirla. Por eso mire cómo compara. Y me impactó esto, cómo compara el Señor a Efraín. Mire cómo lo compara. Y esto va para todos nosotros. Allí en Oseas 7, ahí mismo, en el capítulo 7 del libro de Oseas, dice: Efraín se mezcla con las naciones. Y dice el Señor: Efraín es como una torta, oiga, no volteada. ¿Oyó? Como una torta no volteada. Note, así hay muchos hijos que no saben
¿Por qué se están quemando? No se dan cuenta en dónde su vida no está funcionando y se están quemando porque están siguiendo primero las añadiduras más que el reino de Dios. Y yo creo que allí debemos de tener, hermano, nosotros el equilibrio. Claro, la respuesta es porque empezaron primero por lo que va a perecer, o sea, al revés del orden de Dios. Y nosotros debemos de tener ese cuidado de no, hermano, trastocar ese orden. Yo creo firmemente que el Señor, hermano, si usted todavía no lo ha experimentado, quizás ha experimentado una etapa, viene una etapa extraordinaria de riqueza para la iglesia, para aquellos que aman a Dios. Porque la última iglesia que va a cerrar el libro de los Hechos, que va a cerrar el canon, que va, hermano, a ver la gloria de Dios, es decir, va a ver el arrebatamiento de la iglesia. Es una iglesia que Dios la va a sorprender. Quizás ahora, hermano, estás viendo que se han cerrado muchas puertas para tu prosperidad. Y a veces uno se pregunta por qué se cerraron esas puertas. Pero hay puertas que las cierra Dios porque va a abrir otras que ahora no entiendes tú, mucho mejores de las que tenías. Solo es una cuestión de esperar nada más, porque todo lo tiene controlado Dios. Y Dios, hermano, va en el último tiempo y está profetizado en la palabra. Pero está profetizado también que muchos, al encontrar esa clave, esa bendición, esa prosperidad, también van a ser dañados porque ellos mismos no van a valorar la bendición de Dios. La Biblia habla de 7 iglesias en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y la última iglesia, hermano, a la cual Dios le reprende y le habla exclusivamente, y que es la última iglesia según el rema profético, ¿verdad? Es la última iglesia que está viviendo hoy, que es una iglesia que va a ser enriquecida. Va a ser llevada a niveles de prosperidad tremenda. Es decir, Dios va a sorprender a la iglesia novia, la va a sorprender de tal manera que, hermano, van a irla a encontrar. Es decir, la iglesia novia va a tener el privilegio, hermano, de poder ser abordada por el Espíritu Santo y traerle sobrenaturalmente, escucha esto por favor, sobrenaturalmente la va a bendecir. La figura perfecta para poderlo entender lo que le estoy diciendo a la luz de la Odisea, esa iglesia última, ¿verdad? Antes de, quiero encuadrarme porque se me está viniendo un montón de cosas tremendas, maravillosas, de lo que va a suceder en poco tiempo, en muchas vidas, en muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que han perdido cosas, otros que tienen, pero Dios los va a elevar mucho más todavía, porque la iglesia va a necesitar de gente de Dios próspera para llevar, hermano, a proclamar el evangelio a toda la tierra. Pero la iglesia última, la de la Odisea, que Dios la dejó escrita como que fuera la última, es una iglesia que también perdió el equilibrio, va a perder el equilibrio. O sea, una parte de la iglesia pierde el equilibrio y por eso Dios le llama miserable, cuitada y desnuda, porque dices, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Entonces hay muchos cristianos que no tenían nada y Dios los enriquece en gran manera y lo que hacen es olvidarse de Dios. Pero hay otra parte de la iglesia que también, porque la riqueza de Dios es parte de Él, que va a vivir esa transferencia, que también va a ser una iglesia que va, hermano querido, a disfrutar de la vida, de la prosperidad en el orden de Dios. Ejemplo, porque estoy un poco desordenado porque se me están viniendo muchas cosas, es cuando Abraham, tipo del padre, envía a su criado a buscarle novia
esposa a Isaac, ¿verdad? Isaac, tipo de Cristo, va y le dice: ve a mi pueblo, a los que son del pueblo mío, y quiero que de allí me busques, novia. Y cuando tú la encuentres, la novia que yo quiero, la que he diseñado, la que me va a honrar, quiero que cuando la encuentres le lleves presentes, le lleves riqueza. Y la Biblia dice que fue el criado, hermano, tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se encuentra con Rebeca. Y la historia registra que la bendice, le da de todo, la enriquece a la familia. Y luego que la enriquece a la familia, va hacia el encuentro de Isaac. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y esta iglesia llega bendecida en gran manera. Note que llega, hermano, ante Isaac bien próspera. Quiere decir que Dios tiene un diseño preparado para ese último tiempo. Pero el peligro es que nosotros vivamos en esa añadidura solamente y deshonremos a Dios. Porque mucha gente, hermano, que Dios la ha bendecido, ahora está deshonrando a Dios. Yo vi a muchos entrar con bicicleta acá, ahora tienen hasta un mejor auto que uno del año. O sea, eso quiere decir que Dios es un Dios que ha bendecido, pero ahora ya no pueden ni venir al culto. Antes le pedían al Señor que le diera un auto para ir a traer al fulano, al hermano por aquel lado, al hermano por el otro lado. Y ahora ya no tienen tiempo. Se les olvidó que la prosperidad que Dios les dio, hermano querido, se las dio exclusivamente para ponerla a los pies de Él también. Y así muchos han caído en ese desorden. Entonces, hay hijos que no saben por qué se están quemando. Claro, la respuesta es porque empezaron primero, como le decía, por lo que va a perecer. Entonces, lo que Dios quiere, para que no caigamos en el error de Efraín, es que empecemos a restaurar esta puerta en nosotros, en el orden de Él. El orden de Él es este, y Él lo dijo el mismo Cristo allí en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Dice: por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Oiga, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. Todos necesitamos vestirnos, todos necesitamos comer, todos necesitamos muchas cosas. Y lógicamente Él sabe, Dios sabe que tú las necesitas. Pero mire, si no hacemos el orden, versículo 33, que ahí está el orden, dice: pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas, las que le acabo de leer, serán añadidas. Quiere decir que Él va a estar atento y va a hacer milagros económicos en nuestra vida, para que cuando lo necesitemos, Él va a hacer, hermano, que tú lo recibas. Si usted nota, la prosperidad física viene en este orden para que el Hijo de Dios no se corrompa. Porque el punto está en no corromperse, porque la riqueza puede corromper. Incluso la Biblia dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que algunos, codiciándola, cayeron, dice, en cosas locas y dañinas que pierden al hombre. Pero note que es el amor al dinero, no el dinero. Porque el dinero, hermano, no lo vaya a tirar. Dígame dónde lo va a tirar para irlo a recoger. Está diciendo el amor a ello. Es decir, que el orden no sea trastocado. Porque cuando es trastocado es cuando, hermano, es preocupante. Si uno, hermano, no confía plenamente en Dios cuando tiene necesidades. Entonces, el llamado de Dios en esta puerta es que restauremos primero la prosperidad espiritual.
Eso es clave. Él quiere que restauremos en nuestra alma, hermano, la prosperidad espiritual. En otras palabras, lo que Dios quiere es que restauremos la comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la prosperidad espiritual se manifieste y después Él añada lo que necesitamos. Porque Él va a añadir lo que necesitamos. ¿Qué se tiene que manifestar en la prosperidad espiritual? Sería la pregunta. Lo que se tiene que manifestar es el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, dominio propio, etcétera. Y los dones del Espíritu Santo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de milagros, interpretación de lenguas, profecía, género de lenguas. Si nosotros empezamos en ese orden, téngalo por seguro que el Señor está obligado. Él mismo se pone la obligación, porque dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que necesita será añadido. Quiere decir, Él promete que si nosotros restauramos en el orden correcto todo lo que necesitamos para comer, para vestirnos, para, hermano, vivir con nuestra familia, Él lo va a añadir. Porque se está haciendo en el orden correcto. Entonces, cuando una persona tiene restaurada la puerta de Efraín, se vuelve fructífero porque va a saber pedir en sus oraciones en el orden de Dios. Y nosotros debemos, hermano, de entender este principio. Aparte, si buscamos primero la prosperidad espiritual, lo material nos lo van a añadir. En otras palabras, nunca te va a faltar para comer. Qué lindo es que nunca falte para comer. Pero cuando falta para comer ya hay un problema ahí. Ya hay algo que, hermano querido, o puede ser un trato de Dios también. Ahora, el rey Salomón es un ejemplo de un hombre con la puerta de Efraín restaurada. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice allá en Primera de Reyes 3:5, le dice: pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Oiga eso, hermano. Imagínense que en esta noche se le aparezca a Dios y te dice: pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. Wow. ¿Qué pediría usted? ¿Cuál fuera lo primero que se le viniera? Que no es malo, ¿va? Algunos pedirían una casa, otros pedirían, hermano, 5 millones de dólares. Otros pedirían, no es malo, pero quizás no esté esperando eso primero Dios. Pero ahí en Primera de Reyes, Él no pidió riqueza, sino en el orden de Dios. Él pidió primero sabiduría, inteligencia para poder gobernar al pueblo. Pidió discernimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Y luego Dios, en su misericordia, en su amor, por cuanto has pedido en este orden, le dijo el Señor, yo también te voy a dar todo, riqueza y lo que quieras. Oiga esto. Lo tremendo entonces es que Dios le dio la doble bendición. O sea, lo hizo doblemente fructífero. ¿Por qué? Porque restauró en el orden la puerta de Efraín. Y nosotros debemos de restaurar en ese orden, hermano, porque creo que ese es el orden correcto que nos va a llevar a disfrutar la bendición de Dios. Porque el Señor bendice a su pueblo para que disfrute también el trabajo que hace debajo del sol. Recuerde, Dios no quiere bendecir, o sea, Dios nos quiere bendecir, pero no cambie lo material por lo espiritual. No hay que cambiar eso. Como muchos lo han hecho, como le decía. Muchos hoy ya, hermanos, no asisten a las iglesias, a las congregaciones, porque ya no tienen tiempo para el Señor. Sí tienen tiempo para sus deleites, tienen tiempo para muchas cosas, pero para el Señor ya no. Pueden pasar, mucha gente puede pasar en una fiesta, pero mire, mucho tiempo, y al Señor no le puede dar algo, ni siquiera 2 horas.
Recuerde, Dios nos quiere bendecir, pero no debemos de cambiar lo material por lo espiritual. Primero es lo espiritual, que esa era la gran ventaja, yo lo llamo así de esa manera, que tenía David. David entendió bien eso también, porque él cuando le tocaba servir al Señor no le importaba, hermano, nada, sino que tiraba la corona por allá, tiraba todo y servía a Dios, hermano. Por eso Salomón entendió que primero es lo espiritual para no dejar que su corazón fuera tras las cosas de la tierra. Primero es Dios. Si nosotros comprendiéramos ese orden, es que es un orden tremendo, hermano. Es un orden que es parte hasta del gobierno de Dios. Incluso cuando dice la Biblia que Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, y así en ese orden. Dios mío, si entendiéramos los órdenes de Dios, usted sabe que sufriríamos menos. Hay cosas que son claves, son sencillas, pero no las vemos nosotros. Se nos tiene que hacer rema para poderlas entender. Porque si nosotros ponemos a Dios primero, téngalo por seguro que Él se ha de glorificar en nuestra vida. Dios primero en todo. Eso sí, no es malo tener cosas materiales. No. ¿Por qué? Porque Dios desea que seamos prosperados en todo. Dios desea eso. La Biblia dice, a Juan el Señor le reveló y lo confirma ya en tercera de Juan, cuando dice así el versículo 2, dice: amados, ruego que seáis prosperados en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Oigas, por favor. ¿Notó? Esto quiere decir que lo primero que hay que hacer prosperar es lo espiritual, el alma. Y automáticamente lo otro nos va a seguir. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios después te pondrá la sabiduría y la estrategia para que seas próspero en la tierra, pero que no sea tu meta, sino que la meta sea, hermano, servirle a Dios. Qué maravilloso es cuando uno entiende este orden, tiene menos problemas. Yo creo, hermano, que cuando restauramos en el orden esta puerta, hasta nuestras oraciones son contestadas más eficazmente. Hasta nuestras oraciones, hermanos, son contestadas, porque estás en el orden de Dios. Y aunque quizás la oración que hagas tarde un poco, de seguro, tarde o temprano, Dios se glorificará. ¿Por qué? Porque para algunos dice la Biblia, ahí en Santiago, capítulo 4, dice en el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Oyó? O sea, hay gente que no se le da porque no piensa en otra cosa que en sus placeres. Solo piensa en eso nada más. Y como le digo, no es que está diciendo Dios que es malo los placeres. Lo que está tratando de decir es que hay gente que solo piensa en eso. Es decir, ni siquiera, hermano, están diciendo: Señor, bendíceme en gran manera, porque yo quiero ayudar a la obra. Quiero que la obra tenga esto, tenga lo otro. No están pidiendo en el orden, sino solamente para ellos nada más, y no para su obra. Y si usted mira en la Biblia, usted va a encontrar que todos los hombres que fueron prósperos en gran manera y ricos en gran manera, lo primero que tenían en cuenta es el templo. Lo mejor. Y Dios les daba y les daba y les daba. Pero si usted mira desde Moisés hasta el último, mira que ellos siempre recibieron en el orden de Dios, pero siempre era, hermano, en favor de la obra de Dios, sin dejar de deleitarse en la bendición que Dios les dio a ellos.
Si usted se da cuenta, ojalá nosotros tengamos en cuenta eso. Se lo aseguro que si tuviéramos en cuenta eso, hermano, por favor. Y eso es tremendo cuando usted se pone a analizarlo, como cuántos hombres de Dios, los más millonarios que han existido en la tierra, han sido hombres de Dios, desde Abraham, Salomón. Nadie hasta el día de hoy, se escribió un libro, se tasó todo lo que Salomón tenía, y nadie hasta el día de hoy le ha llegado a los pies a Salomón de su riqueza. Nadie, fíjese, hasta el día de hoy nadie ha sido más rico que Salomón. Pero fueron hombres que estaban, hermano querido, restaurando en el orden de Dios, siempre recordándose de la obra de Dios. A veces nos recordamos nosotros, simplemente queremos solo para nuestros placeres. Para nuestros placeres, sí, esto y lo otro, aleluya. Como le digo, no es malo, pero Dios está hablándonos a nosotros porque Él quiere que restauremos en este orden, porque la visión de Dios es bendecirnos. O sea, lo que quiere Dios, el diseño de Dios, según la Biblia, es que su pueblo sea bendecido. Y a veces quizás Él no suelta toda la bendición en algunos vasos porque todavía están inmaduros, son niños. Y la herencia pueden derrocharla en gran manera. Pero Dios está, hermano, queriendo, yo veo a la luz de la palabra, queriendo bendecir en gran manera a muchos vasos, pero no lo hace porque está esperando que maduren para no derrochar la bendición. Hermano, ¿no será que muchos no prosperan más allá porque nunca invierten en el reino? ¿O no tienen el pensamiento de invertir en el reino? Pregúntese nada más. Si usted no tiene esa perspectiva que tuvieron todos nuestros padres, no espere usted que va a Dios, hermano, a darle más de lo que le da a todos. Porque el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Y si Él cuida de las aves, también cuida de su pueblo. Pero eso sería para solo sobrevivir. Pero Dios no quiere que solo sobrevivamos. Ahora, ser próspero no significa tener mucho. No. Ser próspero significa que no te falte nada. Qué lindo es tener eso en la vida. Yo no sé si a usted le pasa, me imagino que le ha de pasar. A mí me pasa, hermano, cada mañana que me levanto y paso por una sala para ir a mi oficina, ¿verdad? Paso por la sala y casi paso llorando ahí, diciendo gracias, Señor, porque tengo una casa donde dormir. Y veo la mesa humilde, pero la veo ahí, digo, gracias, Señor, porque tengo una mesa para comer. Y cada vez que paso se me viene ese pensamiento, digo, gracias, porque hay otros que estarán aguantando frío ahorita. Quizás en la calle con cartones encima, y tú me dices a mí este pedacito para que yo pueda dormir acá. Yo me siento así, gracias, Señor, porque veo a mis hijos ahí. Y digo, gracias, Señor, porque este pibe no está sufriendo, tiene para comer. Otros niños no tienen. Y hermano, yo le agradezco todos los días al Señor eso. Y digo, gracias, Señor, por este vaso de jugo que me estoy tomando en este momento. Otros no tienen ni agua. O sea, es tremendo lo que le estoy diciendo. Nosotros debemos de ser gente agradecida porque ser próspero significa que no te falte nada. Tienes para comer. Entonces, para que seamos bendecidos doblemente, es necesario que primero tengamos amor por las cosas de Dios, como lo hicieron todos los siervos de Dios en el pasado. Todos tuvieron amor por la obra de Dios. Y siempre estaban pendientes de la obra de Dios, del templo de Dios. Hasta el día de hoy se construye un templo
El pueblo de Dios está en esos proyectos. Y el final de la historia del mundo va a terminar con un templo que lógicamente va a ser pisoteado por el anticristo. Pero si usted se da cuenta, siempre estaban propensos a que haya un templo para adorar a Dios. Bendecir a los levitas, bendecir a los sacerdotes, para que se siga ministrando conforme a lo que Dios quiere que se haga. Ahora, si nosotros lográramos pensar en todo eso, eso es tremendo. Yo creo que Dios miraría con otros ojos la vida de muchos. Mire, le voy a dar un ejemplo de cómo los siervos del pasado restauraron en el orden de Dios. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 2, versículo 9, dice así: y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No, todo esto nos enseña el orden de cómo debemos de restaurar. ¿Por qué? Porque Eliseo anhelaba más del Dios que Elías predicaba, más que otra cosa. Anhelaba lo espiritual. Anhelaba, hermano querido, lo extraordinario de sentir la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Es decir, lo primero era la prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque después venía la bendición material. Recuerde, si buscamos lo espiritual, que es lo que más cuesta: orar, buscar a Dios, leer, venir al culto, estar en un culto de oración, estar metido con el Señor, el estar en actividades espirituales. A veces le cuesta eso. Y si eso se hiciera primero, el Dios del cielo dice: yo sé de que tienes necesidad, y yo voy a hacer que eso suceda. Porque lo espiritual va a abrir las puertas de Canaán. Por eso es que cuando entraron a Canaán, a quienes pusieron primero fue al arca, junto con los sacerdotes, y ahí se abrió. ¿Para qué? Para entrar a Canaán. Lo espiritual era primero, para luego que se abrieran las puertas de la prosperidad. Y eso es maravilloso, hermano, porque debemos de ser gente agradecida. Estamos donde estamos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y tenemos un pan de comida en nuestra mesa porque Dios ha estado allí con nosotros. Y debemos de entender que en el último tiempo, si usted lo cree, por supuesto, si usted no lo cree no va a suceder nada, pero yo estoy convencido por la palabra de que en el último tiempo Dios va a sorprendernos a nosotros. Te va a sorprender. A mí me ha sorprendido muchas veces en el recorrido que tengo, hermano, en este ministerio maravilloso. Yo vivo sobrenaturalmente. Dios sostiene mi vida sobrenaturalmente. ¿Y sabe qué? Y a veces ni siquiera pregunto, solamente vivo para Él. De repente tengo para pagar las cosas, tengo para pagar esto, tengo para pagar lo otro. Y a veces digo: ¿cómo será eso? Mejor ya ni cuestiono. Solo sé que puedo llegar a pagar todo lo que se tiene que pagar, que son miles. Y yo ni sé la realidad, solo sé que Dios está en el asunto. Y digo: Dios mío, qué tremendo, ¿cómo eres tú, Señor? Desde que yo me independicé al Espíritu Santo de Dios, yo dependo de Él. Yo le dije: quiero depender de ti. Pero lógicamente busco primero el reino. Me dedico. En mi vida, mi prioridad, estar cada mañana a las los 300 y pico de días que hay, sea día
no importa el día que sea. Mi pasión, mi vida es tener siempre un deleite, un coloquio con el Señor. Y he visto yo la mano poderosa de Dios. He visto cómo Dios provee. Y digo yo, ¿te falta? Me dice Dios. La verdad que no, Señor. Entonces, así es como Dios va a empezar a trabajar en este último tiempo con muchos cuando entren al orden de Dios. Busquemos en ese orden y va a ver usted. Se le van a abrir fuentes de trabajo. La sabiduría se te va a aumentar. La fe se te va a aumentar. La estrategia se te va a aumentar. Puertas se van a abrir. Puertas que tú ahora estás tal vez entristecido porque se cerraron. Dios está diciendo, no, pues tengo otra puerta mucho mejor todavía. Porque a uno a veces se entristece cuando se cierran puertas. Pero Dios tiene mejores puertas, hermano, que abrir. Téngalo por seguro, hermano. Porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Pero lo primero es la prosperidad espiritual, porque después va a venir lo demás. Lo bello es que cuando encontramos el orden correcto y restauramos como Dios quiere, el resultado es doble bendición y celebración. ¿Oyó eso? ¿Por qué le digo esto? Porque no se sabe quién restauró la puerta de Efraín. Pero la Biblia dice que después que se restauró, se celebró fiesta. ¿Oyó eso? Después de las muchas órdenes que se hicieron, que se restauraron cosas y esto y lo otro, dice Nehemías, allí en el mismo capítulo 12, más abajito del 39, donde está la puerta de Efraín, dice en el versículo 43, y yo voy a ir terminando, y ofrecieron aquel día grandes sacrificios, y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermano! O sea que vienen días en donde te vas a regocijar. Te vas a alegrar con los tuyos más de lo que te alegras ahora. Más de lo que viviste, porque si notamos nosotros, Nehemías es un gran ejemplo, Nehemías y Esdras es un gran ejemplo de gente que no se paró y que restauró en el orden de Dios. Y aunque muchos al principio se burlaron de ellos y decían, si un zorro pasa encima de ese muro, lo botará. ¿Qué hacen estos miserables judíos? Decían otros, reconstruyendo. ¿Qué van a andar reconstruyendo esas murallas si están todas quemadas a ceniza? ¿Qué están haciendo? Y aquellos trabajaban, hermano, con una mano empuñaban la espada, la palabra, y con la otra trabajaban en la obra de Dios. Note que no se pararon, hermano, hasta restaurar todas las cosas. Claro, al principio, y hubo momentos, como dice el libro de Nehemías, hubo momentos en donde el pueblo, hermano, se desanimaba, pero ahí estaba Nehemías diciendo, no, levántense porque Dios está con nosotros. Y volvían otra vuelta a la muralla, hermano, a trabajar, y la oposición, la traba, el problema, la situación como que se miraba, hermano, largo, y más cuando el enemigo les decía, miren los escombros. Y el pueblo miraba los escombros y decía, ay Dios mío, y Nehemías llegaba y decía, no miren los escombros, no miren lo imposible, miren que con Dios todo es posible. Y ahí volvían a levantarse, hermano. ¿Por qué? Porque si tú miras los escombros, no vas a vivir por fe para alcanzar aquellas cosas que Dios tiene preparadas para ti. Pero cuando tú empiezas a mirar por fe y empiezas a decir, Señor, ahora voy a vivir conforme a tu orden, va a ver usted que la vida va a cambiar. Por eso yo le insto a que restauremos en el orden. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor.
Recuerde, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. De seguro nos van a añadir en este último tiempo. Yo no sé qué le falta a usted, qué estará pasando, pero yo creo que es el tiempo de empezar a vislumbrar la vida espiritual y empezar a buscar en ese orden. Y va a ver usted, hermano, que en los tiempos de crisis, porque el mundo va a vivir tiempos de crisis, pero el Hijo de Dios va a ser sostenido en los colapsos grandes y económicos que el mundo suele suceder que el mundo suele tener cada cierto tiempo. A veces son necesarios esos grandes colapsos que el mismo hombre los provoca para poder entrar a otras etapas, y que Dios lo permite también para que nosotros podamos ver su mano poderosa. Como cuando fue el colapso de José, por ejemplo, allá. José tenía, pero el mundo estaba encolapsado. El pueblo tenía, aunque no tenía el alimento, pero tenía el oro. Dice que, hermano, ellos tenían el oro, y cuando hubo ese gran colapso de las 7 vacas flacas, el patriarca mandó a sus hijos con oro a traer alimento a Egipto. ¿Y quién era el que gobernaba a Egipto y el que daba las órdenes? Un hijo de Dios, José. O sea que Dios tiene planes maravillosos y nunca dejará a su pueblo, nunca dejará al pueblo que le busca. Lo que hará es sorprenderlo en el tiempo, y vas a ver cómo Dios de una o de otra manera te va a llevar a otro nivel. Pero quiere que no se te olvide estar en el orden de Dios, porque muchos la riqueza los ha destruido, y hoy muchos de ellos tienen hasta vicios que no pueden salir de esos vicios porque ellos mismos no, hermanos, siguieron el orden de Dios. Quizás empezaron bien en el orden, pero luego la riqueza los cegó, y hoy están pagando las consecuencias, ¿verdad?, por no haber honrado al Señor en su orden. Yo quiero que oremos, hermano, y pidámosle a Dios que Él se glorifique en nuestra vida en esta noche, o en este día maravilloso, y que podamos vivir bajo ese orden. Quiero que se ponga de pie en el Señor, y vamos a orar en este día. Primero voy a orar por los que nos están viendo acá por YouTube, y después vamos a orar por los que están acá. Pero quizás usted que está allí, quizás está hundido, quizás está hecho pedazos, quizás ya su vida pensará que no vale nada, pero déjeme decirle que Dios tiene un plan para su vida. Quizás nunca ha experimentado al Señor, nunca ha venido a los pies, nunca ha vivido para Cristo, y este es un buen momento para vivir para Él. Si usted quiere vivir para el Señor, y ahí está la esperanza. Nosotros solo lo que hacemos es orar por la vida de las personas para que puedan recibir la bendición de Él. Si usted quiere recibir al Señor y empezar una vida diferente y empezar en el orden de Dios, mire, este es un buen momento para hacerlo. Estás caído quizás porque hiciste las cosas al revés. También en el nombre de Cristo vas a ser levantado, porque hoy vas a empezar en el orden de Dios. Pero vamos a orar. Si usted quiere recibir a Cristo ahí, diga estas palabras: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo en mi corazón, te pido que perdones mis pecados, borres mis rebeliones, entres a mi corazón y hazme nuevo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Si usted ha hecho esa oración, téngalo por seguro que el Señor empiece un trato con su vida. Empiece a restaurar en el orden de Dios su vida, buscando las cosas del Espíritu, y va a ver cómo Dios lo va a sacar de ese hoyo cenagoso, lo va a sacar de ese problema económico tremendo que tiene. Se lo aseguro en el nombre de Jesús, que si lo hace en el orden, Dios se glorificará. Y si estás caído porque y nunca volteaste la torta, hoy es el tiempo de voltearla y seguir en el orden de Dios. Ven y visítanos si andas por el área acá de Buenos Aires. Aquí estamos, y el Señor se ha de glorificar y estamos para ayudarte. En el nombre de Jesús te bendecimos.
Vamos a orar. Padre, bendecimos a cada uno de aquellos que están ahí viéndonos, Señor. Te pido que te glorifiques, que tu palabra, Señor, haga un efecto positivo en sus vidas y que pueda germinar, Señor, para vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Amén.